Muy bien, bueno, buenos días. Saludo de vuelta para la grabación que estamos haciendo. De todos los mensajes los pueden escuchar después en YouTube, en nuestra página de la Iglesia Bautista Maldonado. Y ahí tienen todos los mensajes de todos los hermanos que predican. Ahí está. Muy bien, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 14. Dijera varias veces mi padre cuando se iba al púlpito que tenía un mensaje hermoso o fascinante, o que él estaba enamorado del Señor. Era su frase antes de subir al púlpito, ¿no? Y todos estos días estaba pensando qué lindo el mensaje que tenemos para el día de hoy. Y platicaba un poco con mi esposa en esta mañana para repasarlo, ¿no? Yo lo repaso con ella, así después vengo a predicar. Pero lo que encontramos aquí en esta parte de la Biblia, yo no soy mucho de ir a Apocalipsis, ¿no? Ustedes saben bien que yo cuido mucho eso, pero en esta parte pidiendo al Señor, ¿qué predicamos, no? Tengo todo apuntado, todo lo que predicamos todos los años, de los 4 o 5 años que estamos transmitiendo, y uno repasa y dice qué es lo que falta al pueblo, qué es lo que realmente necesita la gente, y poco a poco uno va valorando qué temas va a tocar y que no. Bueno, en esta semana el Señor me dio este tema, lo pude desarrollar y prepararlo, pero ahora hay que predicarlo, ¿no? Y esa es la parte más brava, porque tenemos que ponernos en las manos del Señor. Es el Señor que tiene que hablar a través del siervo, a través de su palabra. Y lo que quiero tratar en este día son de dos iglesias: la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. Estas dos iglesias nos van a dar un pantallazo de lo que son los cristianos de Laodicea y los cristianos seguidores de Cristo de la iglesia de Filadelfia. En el transcurso de la predicación, en el desarrollo de la predicación, quiero que tú te vayas identificando con cuál iglesia te identificarías tú. Entonces vamos a ir hablando un poquito sobre este tema. Pero lo primero de todo, cuando decimos los creyentes de estos tiempos, ¿con qué nos identificamos? Tenemos que empezar la introducción. ¿Qué es ser creyente? ¿Qué es ser creyente? Bueno, un poco lo que parafraseaba el diccionario, dice que especialmente a quien profesa determinada fe religiosa, fiel, religioso, fervoroso, piadoso, practicante. Dicen sí a lo que Dios pide que hagan, de acuerdo con su palabra, y al escuchar a Dios hablar de diversas maneras a través del Espíritu Santo, los creyentes obedecen a Dios. Independientemente de la opinión popular o las dificultades que pueda presentar, porque saben que Dios los ayudará y siempre tendrá en mente lo mejor para ellos. En segundo lugar, un creyente cristiano es aquel que es un pecador redimido por la obra redentora de Jesucristo y capaz de confesar expresa y públicamente a Jesucristo como su Salvador y Señor, como testimonio. Ser creyente es cumplir el mandamiento central: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. De acuerdo con las circunstancias, el creyente pone en ejercicio la fe a través de distintas formas de oración, las cuales a su vez
va robusteciendo la fe, va haciendo que esa nueva vida crezca en la persona de Cristo. Ser creyente. Puede que tú como testimonio personal puedas decirle a los demás, yo soy creyente, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia. Ese es tu testimonio personal. Y lo que hablamos muchas veces, la gente lee lo que tú sos, no lo que tú solamente dices. Ahora, lo que decimos y lo que hacemos tiene que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Porque puede ser que enseñemos, testifiquemos, pero nuestra vida no está de acuerdo a eso. En el libro de Apocalipsis nos da a conocer las existencias de estas dos iglesias que elegí en este tiempo, y una de ellas es la iglesia de Laodicea, y la otra iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y estas dos iglesias representan el creyente de la actualidad. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que me veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta escritura y pedimos, Señor, que en el Espíritu Santo tú nos des la palabra correcta para desarrollar el mensaje, para que llegue a buena tierra, fértil para que dé frutos. La intención de la palabra, del mensaje, es que nosotros nos alimentemos espiritualmente, que crezcamos en fe, que solucionemos los inconvenientes que tenemos, que hagamos el mantenimiento espiritual en esta mañana. El mantenimiento que necesita nuestra vida espiritual. Para ir, Señor, ajustando los puntos donde nos fuimos de punto. En los lugares donde nos equivocamos por los errores que hemos cometido. Ayúdanos para que en esta mañana sientamos, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien sabemos que los tiempos están cambiando y cada vez nos acercamos más a los acontecimientos apocalípticos profetizados por la Biblia. El creyente en los últimos tiempos juega un papel muy importante en el cumplimiento de estas profecías. Tanto así que en este libro de Apocalipsis se encuentra un mensaje directamente y especialmente a él. Aquí la carta al creyente de Laodicea, lo que acabamos de leer.
¿Por qué el Señor tomó estos ejemplos? Y Él dio varios ejemplos aquí. Lo primer ejemplo que habló es de el frío o el caliente, y habló del tibio. El segundo ejemplo que vamos a encontrar allí habla del oro. Luego habla, en tercer lugar, de las ropas. Y en cuarto lugar, habla de los ojos. Unge tus ojos con colirio. ¿Por qué Jesús habló a la iglesia de Laodicea con estos cuatro ejemplos? Nosotros lo conocemos, hablamos muchas veces del frío, del caliente, del tibio. ¿Pero por qué lo dijo el Señor? Bueno, vamos a ir un poquito a la historia y reconocer que la iglesia de Laodicea estaba ubicada en un punto comercial muy importante y estaba siendo muy próspera. Los creyentes de esa ciudad también lo estaban. Y una situación que estaba ocurriendo allí en ese lugar era el problema del agua. ¿Cuál era el problema del agua? El agua estaba viniendo con un acueducto de 10 kilómetros de largo que traía el suministro a la ciudad de Laodicea, y el agua provenía de fuentes termales y se enfriaba hasta quedar tibia, o provenía de una fuente más fría y se calentaba en el acueducto que se encontraba en el camino. Un problema del agua. Ustedes saben que si nosotros vamos a las termas, si nosotros llegáramos a bañarnos con el agua que sale de las termas, no, quemaríamos. Pero las termas son enfriadas para luego tener una piscina de 34 grados, otra piscina de 43 grados, otra piscina un poquito menos de 34, que ya es un poquito hasta molesta, pero para el verano funciona bárbaro. La temperatura ideal para meternos en las termas, dicho sea paso, es la piscina de 34 grados que podemos disfrutar. Cristo se dirige que esta iglesia está fallando en lealtad y obediencia, y es para ellos el amén de Dios, como dice ahí en el versículo 14, el versículo 14 dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Está hablando de él, Jesús, ¿no? Él mismo, está hablando de él. Él es el amén de Dios, el testimonio verdadero, el único que tiene poder absoluto sobre el mundo, porque Él es la fuente y el origen de la creación. Me asombré un poquito sobre esa enseñanza y me gustó cómo el Señor tomó la analogía de lo que ocurría en la ciudad de Laodicea para aplicarlo espiritualmente a las personas. Y habla mucho más de lo que yo estoy diciendo hasta ahora. Jesús comparó su condición espiritual indiferente con un suministro de agua deficiente que suministraba el agua a la ciudad de Laodicea. Aunque los historiadores no están seguros de que si la fuente de agua de Laodicea a través del acueducto estaba tibia y aparentemente de mal sabor, después de comparar las obras de la congregación con la temperatura del agua de la ciudad, Jesús continuó con la analogía para revelar su reacción ante la condición espiritual de la congregación. Así como el beber agua contaminada o de mal gusto puede hacer que la gente vomite, Jesús dijo que Él vomitaría de su boca a aquellos tibios. Hemos probado un agua que no nos gustó y la escupimos o vomitamos porque estaba contaminada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Gracias a Dios, aquí en nuestro país está bastante bien la situación.
Pero allí, en esa agua contaminada, la gente vomitaba por la contaminación que había. Y fíjense que estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, no había la tecnología que hay hoy en día. Jesús se dirige a ellos porque ellos no conocían la condición espiritual que estaban teniendo, porque estaban cegados por algo que lo voy a detallar ahora. Estaban cegados por la prosperidad económica. Estaban cegados porque les iba muy bien económicamente. Y al irse bien económicamente, muchas veces perdemos el rumbo de nuestra vida. Porque las cosas materiales inundan nuestra alma y nosotros manifestamos que estamos con el Señor, pero no estamos con el Señor el 100%. Sin duda la congregación de la Odisea asumió que si les iba muy bien económicamente era porque Dios los había bendecido. Y nos pasa a nosotros. Cuando nosotros recibimos una bendición, mejoramos nuestro auto, mejoramos nuestra casa, mejoramos económicamente, inmediatamente tendemos a decir que es una bendición de Dios. Yo no lo voy a negar. Pero Jesús atacó directamente el asunto al hablarles que son unos tibios. No son de acá ni son de allá. No son ni fríos, no son calientes. Son tibios y los vomito, porque es un agua de mal gusto. El problema de la Odisea no era inusual. La Biblia continúa numerosas advertencias. Quiero ir con ustedes, dejen el dedo ahí porque yo voy a volver. Vamos a ir a Mateo un poquito al capítulo 6, Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 y 20. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las cosas materiales? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nos incomoda tremendamente cuando vienen ladrones, ¿no? Los hermanos sufrieron un robo esta semana. Cuando nos roban algo, inmediatamente, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra cabeza? Pero otra vez sufrimos. Pero está en la Biblia. Dice que los ladrones nos van a robar, que el orín corrompe, la polilla. ¿Cuántas veces vemos la polilla comer nuestros muebles? Destrozar nuestras cosas. Tengo 2 escaleras en casa que las estoy usando y descubrí que están apolilladas. Tenemos la escalera de la iglesia allí, el otro día lo estaban usando los hermanos, está apolillada. Nos destroza el corazón. Pero el Señor nos dice algo: no pongan vuestros ojos en las riquezas, en las cosas materiales. ¿Saben? Los de la Odisea no se dieron cuenta que su vida espiritual estaba contaminada como el agua que venía a su ciudad. Y Jesús se lo hace saber. Así como ustedes vomitan el agua que no les gusta, yo lo vomitaré de mi boca. A veces digo que este mensaje de la Odisea es peligroso, ¿no? Me río un poco porque durante años lo he predicado, ¿no? Pero no tanto como ahora, ¿no? Pero siempre digo, qué peligro tengo de tener. Porque la gente, si le digo, no es frío ni caliente, el 90% dice, entonces soy frío, dejo todo y abandono y me voy, porque si el Señor no me acepta tibio, tampoco lo voy a, hacer caliente, lo voy a hacer como el Señor quiere.
Muchas veces tendemos a que el diablo nos habla de esta forma y nosotros le escuchamos. Pero esta analogía que el Señor estaba dando es muy interesante. La Biblia continúa numerosas advertencias sobre la naturaleza engañosa de la humanidad. Dice que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y ahí en el versículo 17 de Apocalipsis 3 dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hasta ahí el ser humano, el cristiano de la Odisea, se sentía satisfecho. Mira todo lo que tengo, mira todo lo que logré, mira mis posesiones. ¿Y qué le dice Jesús en la segunda parte? Eres un desventurado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Lo atacó directamente el Señor, ¿no? Sacó la vaina de la espada y le dio con todo al pobre cristiano de la Odisea, que creía que era una persona próspera porque Dios le había dado muchas cosas materiales, porque estaba apoyado en su tibieza espiritual y pensaba que está todo bien. Nosotros que vivimos acá en Maldonado, la mayoría de sus familiares y amigos dicen: wow, usted está en la mejor departamento. Hace poco un escribano que lo encontré por Facebook y lo saludé: ¿cómo andás, Oscar? Que Mafei, ¿no? un amigo del alma para mí, dice: estás en la ciudad de La Plata Dulce. Yo no tengo nada que ver con La Plata Dulce de Punta del Este, ¿no? A veces lo hablamos, hay gente que paga millones de dólares por vivir en Punta del Este. Nosotros vivimos en nuestra casita, lejos de Punta del Este, y vivimos igual. Y vamos a la misma playa y vamos a los mismos comercios que los ricos que gastaron un dineral. No estamos en esa, no nos interesa eso, ¿no? Por más que vivamos en una de las ciudades más lindas del Uruguay. Amén, dicen los de Rivera. No sé si dijeron amén, pero están por ahí, ¿no? Hay unos cuantos de Rivera acá. Dice: el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice Proverbios 14:2. Y en el 16:25 dice que al hombre hay camino que le parece derecho, pero su fin es camino de perdición, camino de muerte. Y el engaño continúa a través de los siglos, al día de hoy, a la iglesia de hoy, y no importa que sea esta iglesia, otra denominación, otro grupo de cristianos, hay cristianos engañados como estaban los de la Odisea. Y el Señor les está advirtiendo, les está hablando a su corazón. Hoy en día, especialmente en asuntos religiosos, informes recientes indican que una regularidad cada vez mayor, muchas personas hoy en día desean la espiritualidad en su vida, escuche bien, pero no están dispuestas a seguir las instrucciones específicas sobre cómo lograrla. En lugar de aceptar la enseñanza, muchas personas eligen ideas propias para armar su religión. Yo voy a servir a Dios como yo quiero. Yo voy a amar a Dios como puedo. Si me sobra tiempo, lo hago. Si tengo un dinero, doy lo que quiero. Si no tengo tiempo para asistir a la iglesia, lo escucho por internet. Si necesito salir por algún asunto urgente, largo todo y voy. No es la idea central de estar en la congregación, como dice en Hebreo, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la idea ¿cuál es? La iglesia cuando funciona. La iglesia funcionó a las 10 de la mañana cuando el hermano Andrés dijo: vamos a empezar. Ahí la iglesia funcionó. Mientras tanto venía uno, venía el otro, se saludaban: ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus cosas? Pero ¿cuándo empezó la iglesia? A las 10 de la mañana.
Cuando todos, como un equipo, empezamos a alabar al Señor, a escuchar su palabra, a orar, ahí la iglesia estaba funcionando. No funciona de otra forma. No es la idea del Señor. El cuerpo se forma cuando están los miembros juntos. Y no tenemos que errar como los hermanos de la Odisea lo estaban haciendo. Se ha denominado un cristianismo de cafetería. Y la región del yo soberano, las personas como los laodicenses del primer siglo, diseñaban su religión generalmente satisfaciendo sus decisiones personales, creyendo que Dios aprobaba su camino, no importaba cuál, pero estaban en directa contradicción de lo que Jesús quería que fuera. Y otros sostienen que las ideas religiosas diseñadas para ellos es lo mismo. Yo amo a Dios como quiero yo. Yo sirvo a Dios como yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Hay en esa frase algo que te va a traicionar, y es la palabra yo. El yo no existe, porque así lo dijo el apóstol Pablo. Estoy crucificado. Mi yo está crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si la idea es que Cristo viva en mí, yo tengo que amar y servir a Dios, no como yo quiero, sino como Dios quiere. Y Jesús le está mostrando el error de su camino. Aunque las Escrituras nos dicen que Dios no es un autor de confusión, en 1 Corintios lo dice, algunos creen equivocadamente que hay muchos caminos para llegar a Dios y que todos son aceptables para Él. Pero el apóstol Pablo muestra una falacia de esta perspectiva, de decir que solo hay un Señor, una fe, un bautismo. No hay más que eso. Eso lo dice en Efesios, versículo 4 y versículo 5. Hoy, debido a nuestras tendencias autoengañosas, dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Puede que tú te creas buen cristiano y que estás haciendo todo bien, pero yo te diría que lo tienes que probar a la luz de la palabra de Dios y esperar que Jesús te juzgue. El Señor va a juzgar tus obras. Los laodicenses se volvieron tibios y espiritualmente ciegos, porque así lo dice y ya lo voy a leer. Jesús, atienda bien, no los rechazó, ni se distanció de ellos, les advirtió que despertaran y cambiaran, y les dio consejos cómo debían hacerlo. Por tanto, yo te aconsejo, dice allí en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí Jesús hizo una analogía de 3 productos que estaban sucediendo en la Odisea y que son bien conocidos para ilustrar las cosas espirituales de esa ciudad. En primer lugar, habla del oro. Dice, oro refinado en el fuego. La riqueza de la Odisea significaba que tenía una cantidad de oro dentro de su ciudad. Los conceptos que Jesús tenía en mente estaban relacionados con el carácter espiritual. Tú que tienes mucho oro, adquiere oro refinado.
cuando hablamos del oro refinado, ¿a qué nos referimos? Que está probado en el horno de fuego. ¿Y a qué nos lleva ese horno de fuego? A que el creyente está siendo probado en el horno de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué se pone el oro en el horno? Para quitar las escorias, lo que está sucio, el pecado que contaminó. Pero cuando el oro sale puro, se puede utilizar y es valioso. Seguramente cuando, hablando de los hermanos Rivera, ven allí una mina, sacan el oro, no lo sacan como están nuestras joyas de oro, ¿no? La sacan en bruto y tienen que darle un tratamiento para que el oro llegue a la población y tenga su valor. Mientras esté como una roca grotesca, no tiene ningún valor, hasta que llegue a ser refinado. ¿Qué le dice Jesús allí? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La pureza, sin pecado, para que seas valioso. Sigue diciendo Jesús, para que seas rico, compra de mí oro refinado, para que seas rico. Ahora, fuimos a Mateo y decía, no pongas tu tesoro en las cosas materiales, sino en la de los cielos. Está hablando de un oro diferente, no material, sino que el oro refinado que el Señor nos puede dar. En segundo lugar, de este versículo que acabamos de leer, los comerciantes locales de la Odisea producían prendas finas de lana negra, fina, que era muy apreciada en aquellos tiempos, y los comerciantes que pasaban por la Odisea lo transportaban como comerciantes a toda Asia, a los lugares donde ellos llevaban la mejor lana negra y fina, era de la Odisea. ¿Qué le dice Jesús? Vístanse con vestiduras ¿qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Vestiduras qué? Jesús tenía un problema de colores. No tenía problema de colores. Pero cuando habla de vestiduras blancas, es de notar que también lo habla más adelante en el libro de Apocalipsis y habla de la iglesia, que se va a vestir con vestiduras blancas. ¿Es cierto? Y ahí le está haciendo una advertencia, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En Apocalipsis 19:8 dice, en las bodas del Cordero Jesús dijo que su esposa, la iglesia, concedió vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está en la Biblia, Apocalipsis 19:8. No era la cuestión del color de la lana, sino el comportamiento diferente que él esperaba de su congregación. Vuelvo un poquito para atrás a rebobinar. Les dije, Jesús no los rechazó. Jesús no los tiró para afuera, porque eran creyentes que estaban buscando cosas materiales. Jesús le dio la salida y le dijo, hagan esto para salir de su estado espiritual. Y tomó con analogía las 4 cosas que hoy les estoy mostrando. Primero habló del agua, después habló del oro, ahora habló de la lana y por último lugar, Jesús habló la necesidad que tenía de usar colirio para los ojos para poder ver. Dice que los historiadores que en la Odisea había un producto muy famoso, un polvo frigio, que los laodicenses se usaban ampliamente para los problemas oculares. Y Jesús estaba refiriendo a la visión espiritual, la sabiduría y el entendimiento. Y les dice, allí al final del versículo 18,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué hermosa analogía que el Señor usa para descubrir con las cosas que nosotros entendemos como humanos y transportarlas a la parte espiritual y poder traer luz. Bueno, él ya lo conocemos, ¿no? Él hablaba mucho por parábola para que la gente pueda entenderlo. Tras el regreso de aquellos 70 discípulos que el Señor envió a diferentes ciudades para predicar el Evangelio del Señor, del Reino, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo estas palabras: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lucas 10, 21. Jesús se admiró de que sus discípulos entendieron el misterio de la salvación y alaba a su Padre Celestial. Escondiste esto. ¿A quiénes? A los sabios y a los entendidos, y se los dijiste a estos pequeños, se los revelaste. Jesús le dijo a los laodicenses que necesitaban una visión espiritual para ver su verdadera condición y cambiar. Mientras estamos desarrollando el mensaje, me imagino que ninguno de nosotros quiere ser un laodicense. Ninguno de nosotros quiere estar en esa congregación, ¿no? Dice, no, yo no quiero ser ese creyente. Bueno, el Señor nos está advirtiendo. Esta carta nos muestra al creyente de Laodicea como un hombre tibio que no está realmente comprometido con las cosas del Señor. Es un cristiano que no está completamente en el mundo ni completamente en la iglesia, sino que se encuentra en un punto intermedio. Su tibieza no le permite estar metido en el fuego del Espíritu Santo y llega a convertirse en un asistente más de la congregación. Pero su corazón no está allí. La parte central del mensaje de la Odisea trata de los problemas que surgen de la prosperidad de la comunidad. En todos los mensajes encontramos que Cristo tiene algo positivo para rescatar de cada iglesia. En la Odisea no. Y no hay ningún aspecto que indique en ellos una actitud cristiana. Podríamos condenarlos ahora, ¿no? Después de 2000 años, decir, y estos cristianos de la Odisea no se dan cuenta de que tenían la salvación en Cristo, que tenían que entregar su vida al ministerio y amar a Dios de todo corazón. Hoy podríamos ser unos buenos jueces. Pero el mejor juicio que podemos hacer es estar delante de un espejo y juzgar a la persona que vemos y mirarnos y decir si nosotros nos parecemos a esa persona. Otra característica de estos creyentes es que se cree rico en su propia opinión. Se nota que es un hombre que tiene recursos materiales en la tierra, pero en el cielo, lo dice el versículo 17, sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que tú des como cristiano, como seguidor de Cristo, como creyente? ¿Cuál es el fruto que quiere? ¿Quiere que tú tengas muchas riquezas? ¿Quiere que tengas una flota de vehículos, que tengas una flota de casas? ¿Quiere que tu dinero se agrande en los bancos? ¿Realmente Dios quiere eso? No, porque Él lo aclaró siempre, en todo momento. Y su vida personal nos dio el ejemplo de que Él no adquirió ningún bien material. ¿Por qué no lo hizo? Tú sabes la respuesta, ¿no? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es todo? De Él. Él no necesitaba nada personal. Aún el diablo le ofreció los reinos del mundo
Qué loco este diablo, ¿no? Le estaba ofreciendo al dueño del reino, yo te voy a dar los reinos del mundo. Satanás. La opinión tradicional ha sido que los laodicenses, me cuesta decir la palabra, ¿no?, estaban siendo criticados por su neutralidad, y les digo otra vez lo mismo que dije el domingo pasado, o la falta de celo. Y ahí viene la palabra tibio. No estás ni acá, ni estás allá, estás acá, pero la vas peloteando, como decimos los uruguayos, ¿no? La vamos llevando, pero no estamos ni acá, ni estamos allá. Al volverse tibios, se volvieron inútiles. Su egoísta enfoque en la riqueza y la cultura les impedía vivir con propósito en esta vida. Pero Jesús, lo vuelvo a decir, no los desechó, sino que les da una segunda oportunidad. Y le habla directamente. Quería tener una relación con ellos. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué dice? O sea que faltaba celo espiritual, ¿no? Y cuando falta celo espiritual somos capaces de llevar las cosas al peloteo. Los mensajes los preparamos así nomás, la música así nomás, hacemos la obra así nomás. Y no es así. Sé celoso. ¿Y qué le dice más atrás? Arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te estoy invitando a que salga de la tibieza para que seas un creyente 100% para mí, celoso, fiel, que pueda llevar la obra como yo quiero, porque yo soy tu jefe. No eres tú el jefe. Yo soy el jefe, dice el Señor. Esta relación, si se arreglaba, pondría a la iglesia nuevamente en la misión por la cual estaba en el mundo. Lamentablemente hoy vemos a muchos creyentes como este, cristianos a los cuales la iglesia se ha convertido en un pasatiempo. Voy a la iglesia, pimba, voy, cumplo, me voy, no pasó nada. ¿Pasó algo? ¿Hubo un cambio? ¿Tomaste una decisión? ¿El desafío de la palabra te ayudó a convertirte? ¿Tomaste en cuenta que Dios quiere usarte? ¿O no te viene? Está bien, está así, bueno, gracias, pastor, chao. Creyentes religiosos que conocen la palabra y que saben lo que es malo y lo que no, pero por no tener una comunión profunda con el Señor, simplemente se estancan en su doble vida. Puede que alguna vez nos hayamos encontrado tibios, alejándonos cada vez más del Espíritu Santo, pero lo más importante es que reconozcamos nuestra condición espiritual y nos volvamos al Señor. Hoy estamos a tiempo de buscarlo y de escapar de su ira. La carta continúa diciendo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué aprendemos de esta iglesia? 3 puntos que les voy a dar para terminar con la Odisea. Primero, que no seas tibio, indiferente, falto de celo espiritual. Segundo, que no te sientas autosuficiente. Míralo de la perspectiva de Dios y ve cuánto necesitas más de Él. En tercer lugar, acepta la corrección de Dios y actúa conforme a lo que te está aconsejando. Debemos invitarlo a nuestra vida y Él nos invitará a sentarnos en su trono. Dice el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y
cenaré con él y él conmigo. La comunión más íntima es con el Señor. Bien, vamos a ir al versículo 7 de Apocalipsis 3. Dice el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escucha bien lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escucha bien, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quizás tú dijiste, pero pastor, pasaste más tiempo hablando de lo negativo, ahora no falta la iglesia positiva. Esta es la única iglesia que no recibe ninguna condenación de Dios. Es la iglesia ejemplar. Son fieles al Señor y se dan cuenta de que ser fieles no siempre produce resultados beneficiosos para los miembros. Sin embargo, a la oposición y a la persecución, Él ha puesto ante ellos una puerta abierta y ningún poder terrenal puede cerrarla. Filadelfia era un centro de exportación de la lengua y la cultura griega al interior de Asia. Por lo tanto, tenía una vocación misionera secular. Así como la ciudad tenía una puerta abierta hacia el interior, la iglesia tenía una puerta abierta para difundir el Evangelio. Cada una de las cartas que el Señor se dirigió a las iglesias, esta es diferente de todas. Por su lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuesto que eran las iglesias de Esmirna y Filadelfia, a pesar que estaban 160 kilómetros de distancia una de la otra. Aunque en todas las otras cartas el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos proceden de una visión que tuvo Juan en el capítulo 1, sin embargo en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontrábamos allí. Esto dice el santo, el verdadero. El Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo. En realidad, esta era de las formas en que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al santo de Israel en capítulo 54, versículo 5. No menos de 25 veces Isaías escribe el santo de Israel. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesús como el santo es una clara confirmación de su deidad. El segundo título, el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad. Como en ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a la iglesia. Y en esta ocasión cita a Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá.
Debemos comenzar entendiendo a quién se refería esta profecía para luego pensar cómo se aplica al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene la llave de David y Él mismo es el que abre y ninguno cierra y ninguno puede abrirla. Esta llave es el símbolo de su autoridad. Nadie puede interferir con lo que Jesús decide sí o no hacerlo. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que Él cierra y lo que abre, sin embargo, ya nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 1:18 lo dice. Cristo ha abierto el camino de la salvación y nadie puede cerrarlo. Pero también es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, atento, cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. Y en relación a esto último debemos recordar la forma en que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. No fue Noé que la cerró, fue Dios. Después de 7 días de estar abierta, Dios cerró la puerta. Y en cualquier caso, el contexto inmediato de esta carta vamos a ver a continuación que el Señor usa esa llave para cerrar la puerta de la persecución contra ellos y las abre a nuevas oportunidades. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cristo está alabando a su iglesia, la iglesia de Filadelfia. Parece que esta iglesia era pequeña, tal vez sus miembros pertenecían a las clases más pobres, y nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. No era lo mismo que la Odisea tenía plata, Filadelfia no. No quiere decir que porque uno tiene dinero y el otro no, iban a ser mejores cristianos, sino que la diferencia estaba en que ellos estaban esperando más de Dios que en sus propias riquezas, que en su propio dinero. Les dice el Señor, has guardado mi palabra. Versículo 8. Has guardado mi palabra. De los creyentes de Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que guardaron la palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es la obediencia a su palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio sin alterar el contenido ni abrazar, atentos, enseñanza de ese tiempo. Tú puedes decir, en los años que tiene la iglesia, desde el principio hasta hoy, muchas cosas han cambiado. Hay algo que no cambió, que es la palabra de Dios. Pueden cambiar las costumbres, pueden cambiar las teorías, pueden cambiar las aplicaciones, cómo hacer, qué hacer, pero la palabra de Dios no cambió. Ellos habían permanecido fieles. Y por supuesto, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar la iglesia, y es esta: quitar la palabra de Dios de los púlpitos. ¿Escuchaste? Quitar la palabra de Dios de los púlpitos o del mensaje, mezclándola con otras cosas. Y hoy se habla mucho del humanismo y del amarse a sí mismo, y vos sos el más importante. Amate, cuidate, disfrutá. Si yo leo la Biblia y me dicen esas cosas, ¿yo puedo poner la opinión bíblica que es todo lo contrario? Que dice que nosotros vayamos a Cristo
que Cristo es todo en nosotros, que nosotros nos crucifiquemos en el Señor, que no busquemos las cosas materiales, que busquemos las celestiales, que no nos amemos de esta manera, sino amar al Señor. En segundo lugar, allí en el versículo 8 dice, y no has negado mi nombre. Parece que en algún momento los creyentes habían sido tentados a negar a Cristo, pero no habían caído en eso. Y en relación a esto es importante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus diferentes benefactores. Pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Por eso dice, has guardado mi nombre. La carta dice que el creyente de Filadelfia tiene pocas fuerzas. Lo dice ahí, ¿no? Pero a pesar de ello, persiste y guarda la palabra del Señor. Quizás este creyente no tiene recursos materiales. Es un creyente que ha luchado contra las adversidades, motivo por el cual ha quedado sin fuerza, pero con todo, es un cristiano que no se da por vencido y aún con sus pocas energías sigue adelante sin flaquear en la fe. También dice, yo conozco tus obras. Claramente este creyente tiene obra buena. Es decir, trabaja para el reino de Dios, predica, alimenta, vive una vida en el temor de Dios y aunque sus fuerzas son pocas, no se soltó de la mano del Señor. Porque Él es el que lo lleva. ¿Cuántas veces nos quedamos sin fuerzas? ¿Cuántas veces nos hemos cansado de la batalla que peleamos día a día? Y muchos de nosotros nos identificamos con los creyentes de Filadelfia. Un creyente que lo ha dado todo, hasta lo último, para servir al Señor. Puede que no tengamos las riquezas materiales que nos presenta la otra iglesia, pero tenemos más que eso. Tenemos los tesoros espirituales acumulados en el cielo. Y además de esto, el galardón. Dice allí en el versículo 9, a la mitad, de aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, dice el versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Además del gran galardón que el Señor les iba a entregar a todos aquellos que permanezcan firmes sin flaquear. Finalmente dice este pasaje, has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te voy a guardar. La gran pregunta es, ¿qué creyente eres tú? ¿Con qué iglesia te identificas? Todos diríamos, yo quiero ser de Filadelfia. Amén. Yo también. Pero para eso tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestra vida y en nuestro corazón. Si quieres ser un creyente de Filadelfia, tienes que hacer lo que ellos hicieron. Que en medio de todas las pruebas, en medio de todos los conflictos que pasaron, permanecieron firmes y no se dejaron abrumar por las riquezas espirituales, ni distraerse en cosas que no compiten a la vida espiritual. La vida espiritual es sagrada, Dios es sagrado, Jesús es sagrado y tenemos que tomar en serio la palabra del Señor. Me gusta mucho una frase que 2 por 3 la digo, de un hermano pastor que decía esta palabra, no juguemos a ser cristianos. No juguemos a ser iglesia. Tome en serio lo que está pasando. Tome en serio su vida espiritual. Tome en serio la membresía de su iglesia. Tome en serio que usted tiene que dedicar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su cabeza
en donde está reunido, apoyar a la iglesia, apoyar al pastor, apoyar la obra, poner todo lo que es de su propia voluntad para servir al Señor. En esta iglesia no se sirve a los hombres. A mí no me sirven. A otros hermanos tampoco sirven. Servimos al Señor. Si bien nos servimos entre nosotros, la prioridad es servir al Señor. Hermano, una de las cosas que más anhelo en mi corazón, después de terminar este mensaje, es que tú apliques lo que pudiste escuchar hoy. Si no te acuerdas de todo, vea la grabación. Ya en un rato, en una hora, lo vamos a subir a YouTube. Puedes escuchar la predicación en vivo que estamos haciendo en este momento. Agarra un papel y un lápiz si no te acuerdas de todo. Y ponte a trabajar. La mejor manera de vivir una vida cristiana es trabajar en ti mismo. No te preocupes tanto por los demás, trabaja en ti. Mejórate a ti. Y cuando tú te mejores, mejorará tu familia, tu matrimonio, mejorará tu iglesia, mejorará tu ciudad, mejorará tu nivel espiritual. Pero tienes que trabajarlo. Tienes que esforzarte para dar a Dios lo mejor que tienes. Terminando este mensaje, te vuelvo a preguntar, ¿qué creyente quieres ser? ¿De la Odisea o de Filadelfia? Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Esperando que esto sea una bendición para todos los que escuchamos este mensaje, para los que puedan escucharlo más tarde. Señor, ¿cuál es la intención de predicar? ¿Cuál es la intención de estar en la iglesia? ¿Cuál es la intención que hoy estamos reunidos en tu nombre? ¿Es para conformarnos a nosotros? ¿O es para alabarte, glorificarte y construir una iglesia de este tiempo? Que podamos lograr tener el título de la iglesia de Filadelfia. Que podamos lograr ser esos cristianos que a pesar de las dificultades supieron guardar la palabra. Tesoro tan importante de todos los tiempos es tu palabra guardada en nuestros corazones. Quieras, oh Dios, hacer esa obra tan fuerte en nosotros. Y te vuelvo a repetir, Señor, si hay alguno que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, en esta mañana que lo pueda hacer y decirle sí a Dios. Decirle, yo quiero ser miembro de la iglesia, yo quiero ser miembro del cielo, yo quiero ser participante de la iglesia de Filadelfia. Yo quiero lo que el Señor ofrece en su palabra. Que ninguno vaya a la perdición, que ninguno se nos pierda, sino que todos vayan a la vida eterna. Bendice a esta congregación, Señor, en esta mañana. Si hay alguno aquí en esta mañana, sigan con sus ojos cerrados, que desea aceptar a Cristo como su Salvador, yo te invito a que levantes tu mano. Yo voy a estar mirándote para hablar contigo,